Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de la obra Siddhartha de Hermann Hesse. Estamos en la parte cuarto. El libro en realidad se compone de dos partes. Lo he distribuido en secciones para poder entenderlo mejor. Para quien quiera hacerlo por capítulos, ya que los capítulos del libro son intensos, son profundos, para mí es de una sencillez clarividente, de ese recorrido por la vida en el cual cada uno de nosotros podemos encontrarnos en algún momento reflejados en estas historias, en esa historia que cuenta Siddhartha. Hoy nos vamos a El Barquero. Junto a este río deseo quedarme, pensó Siddhartha. Es el mismo por el que un amable barquero me condujo al camino de los humanos, de los niños. Me dirigiré a su vivienda. Desde su choza me encamino entonces hacia una nueva vida, que ahora ya está vieja y muerta. Que mi nuevo camino también empiece desde allí. Observaba la corriente con cariño, su verde transparencia, sus ondas cristalinas, con dibujos llenos de misterio. Contempló las perlas claras que subían desde el fondo, las burbujas que flotaban en la superficie, el espejo del azul del cielo. El río también le miraba con sus 1000 ojos, verdes, blancos, ambarinos, celestes. Cuánto amaba aquella corriente, cuántas cosas le agradecía. Desde el interior de su corazón escuchaba la voz que despertaba de nuevo y le decía: ama a este río, quédate con él, aprende de él. Oh sí, Siddhartha quería aprender del río, deseaba escucharlo. Le parecía que el que comprendiera esta corriente y sus secretos también entendería muchas cosas, muchos secretos, todos los misterios. Hoy únicamente podía conocer un secreto del río, el que se apoderó de su alma. Se daba cuenta de que el agua corría y corría, siempre se deslizaba y sin embargo siempre se encontraba allí, en todo momento. Y no obstante, siempre era agua nueva. ¿Quién podía comprenderlo? Siddhartha no. Tan solo tenía un vislumbre. Escuchaba un recuerdo lejano, unas voces divinas. Siddhartha se levantó. El rugido del hambre en el estómago se hacía insoportable. Mientras sufría, continuó su camino a lo largo de la ribera, contra la corriente, escuchando el rumor y los alaridos de su estómago. Cuando llegó a la lancha de cruce, la halló dispuesta para la salida. A su lado estaba el mismo barquero que había conducido al joven samana. Siddhartha le reconoció al momento. También el barquero había envejecido muchísimo. ¿Quieres pasarme?, preguntó. El barquero se sorprendió al ver a un hombre tan distinguido viajar solo y a pie. Le acogió en su barca y abandonó la orilla. Has elegido una vida bella, declaró el viajero. Debe de ser muy hermoso vivir junto a estas aguas y deslizarse por su superficie. El remero se balanceó sonriente y repuso: es hermoso, señor, como tú dices, pero ¿acaso no es bella la vida toda y todos los trabajos? Quizá, pero yo envidio el tuyo. Oh, pronto te cansarías. Esto no es para gentes elegantes. Siddhartha sonrió. Ya me miraste una vez por mis ropajes y además con desconfianza. ¿No te gustaría aceptarlos, barquero, puesto que a mí me molestan? Debes saber que no tengo con qué pagarte. El señor bromea, dijo el barquero, festivo. No bromeo, amigo. Mira, ya una vez crucé en tu barca por el río, gracias a tu bondad. Hazlo también hoy y acepta mis vestidos como pago. ¿Y el señor piensa seguir su viaje sin vestidos? Lo que me gustaría es no proseguir el viaje. Lo que más me apetecería, barquero, es que me dieras un delantal y así podría quedarme como ayudante tuyo, o mejor, como aprendiz. Pues primero debo aprender a llevar la barca. Durante largo tiempo el barquero observó al forastero como si buscara algo. Ahora te reconozco, manifestó por fin. En otra ocasión dormiste en mi choza, hace mucho tiempo, quizá más de 20 años. Yo te llevé al otro lado del río y nos despedimos como buenos amigos. ¿No fuiste un samana? De tu nombre no me acuerdo. Me llamo Siddhartha y era un samana cuando me viste por última vez. Bienvenido seas, Siddhartha. Yo me llamo Vasudeva. Espero que también hoy seas mi invitado, que duermas en mi choza y me cuentes de dónde vienes y por qué te molestan tus elegantes ropas.
Había alcanzado el centro del río y Vasudeva tuvo que remar con más fuerza para ir contra la corriente. Su trabajo era tranquilo y él bogaba con su mirada fija en la proa de la barca, con sus brazos curtidos. Siddhartha se hallaba sentado y le observaba. Recordó entonces que ya en aquel su último día de samana se había despertado en su corazón el amor hacia aquel hombre. Agradecido aceptó la invitación de Vasudeva. Cuando llegaron a la orilla del río, le ayudó a atar la barca a los postes. Después el barquero le invitó a entrar en la cabaña y le ofreció pan y agua. Siddhartha lo comió con gusto, como también los frutos del mango que le ofreció el barquero. Ya cerca del atardecer se sentaron los dos en un tronco de la orilla y Siddhartha contó al barquero su origen y su vida, tal y como lo había visto en aquella hora de desesperación. El relato duró hasta altas horas de la noche. Vasudeva escuchó con suma atención, lo comprendió todo, el origen, la niñez, todo el aprendizaje, la búsqueda, la alegría y la miseria. Entre las muchas virtudes del barquero, destacaba la de saber escuchar como pocas personas. Sin decir palabras, Siddhartha notó que Vasudeva asimilaba todas sus explicaciones, sosegado, abierto, esperando sin perder una sola palabra, sin impaciencias, sin críticas ni elogios, únicamente escuchaba. Siddhartha sintió la felicidad de confesarse a tal oyente, de hundir en su corazón su propia vida, la propia búsqueda, el propio sufrimiento. Al finalizar el relato, sin embargo, cuando habló del árbol junto al río y de su profundo desfallecimiento, del sagrado Om y de cómo después del sueño se había sentido mucho mejor, el barquero escuchó con doble atención, totalmente entregado, con los ojos cerrados. No obstante, Siddhartha enmudeció. Transcurrió un largo silencio hasta que Vasudeva empezó a decir: «Es lo que yo me imaginaba. El río te ha hablado, también es amigo tuyo, también él te habla. Esa es una buena señal, muy buena. Quédate conmigo, Siddhartha, amigo. Tenía una esposa, su cama está junto a la mía, pero ha muerto ya hace mucho tiempo y vivo solo. Convive conmigo, hay sitio y comida para ambos. Te lo agradezco», declaró Siddhartha. «Te lo agradezco y acepto. Y también te doy las gracias por haberme escuchado tan bien. Hay pocas personas que sepan escuchar y no encontré a nadie que lo hiciera tan bien como tú. También quiero aprender esto de ti». «Lo aprenderás», contestó Vasudeva, «pero no de mí. Yo lo aprendí del río. A ti también te lo enseñará. El río lo sabe todo y todo se puede aprender de él. Mira, ya te has enterado por el agua de que es necesario dirigirse hacia abajo, descender, buscar la profundidad. El rico y distinguido Siddhartha se convierte en remero. El sabio Brahman Siddhartha se convierte en barquero. También esto te lo ha enseñado el río. Progresarás a sí mismo con el resto». Después de una larga pausa, preguntó Siddhartha: «¿Qué resto?». Vasudeva: «Se ha hecho tarde», contestó. «Vayamos a dormir. No te puedo decir yo el resto, amigo. Ya lo sabrás. Quizá ya lo has estudiado. Mira, yo no soy un sabio y no sé hablar y tampoco pensar. Solo sé escuchar y ser piadoso. No he aprendido otra cosa. Si lo supiera decir y enseñar, quizá fuera un sabio. Así, sin embargo, solo soy un barquero y mi deber es cruzar a la gente por este río. He cruzado a muchos, a miles, y por todos ellos mi río solo ha sido, y para todos ellos mi río solo ha sido un obstáculo en sus itinerarios. Viajaban por dinero y negocios, iban a bodas y romerías. El río se interponía en su camino y el barquero estaba allí para pasarlos rápidamente sobre ese obstáculo. Pero para algunos entre miles, para muy pocos, el río dejaba de ser un obstáculo. Ellos han oído su voz, lo han escuchado y el río se ha convertido para ellos en algo sagrado, igual que para mí. Y ahora vámonos a descansar, Siddhartha». Siddhartha se quedó con el barquero y aprendió a manejar la barca. Y si no tenía trabajo con la barca, ayudaba a Vasudeva en el campo de arroz. Recogía la madera, cosechaba los frutos del bananero, aprendió a construir un remo y reparar la embarcación y a trenzar cestos. Estaba alegre por todo lo que aprendía y los días y los meses pasaban con rapidez. Pero más de lo que podía enseñarle Vasudeva, le instruía el río. De él aprendía continuamente. Sobre todo le enseñó a escuchar, a atender con el corazón tranquilo, con el alma serena y abierta, sin compasión, sin deseo, sin juicio ni opinión. Le gustaba vivir al lado de Vasudeva y a veces cambiaba unas palabras, pocas pero bien pensadas. Vasudeva no era amigo de palabras. Pocas veces lograba hacerle hablar.
¿También has aprendido tú? Le preguntó una vez. ¿Has aprendido del río el secreto de que no existe el tiempo? El rostro de Vasudeva se iluminó con una radiante sonrisa. Sí, Siddhartha, contestó. ¿Quieres decir esto? ¿Que el río está en todas partes a la vez? ¿En su fuente y en la desembocadura? ¿En la cascada, en la balsa, en la catarata, en el mar, en la montaña, en todas partes a la vez? ¿Y que para él solo existe el presente y desconoce la sombra del futuro? Eso es, repuso Siddhartha. Y cuando lo conocí descubrí mi vida, que también era un niño, y el niño Siddhartha, el hombre Siddhartha, el viejo Siddhartha solo estaban separados por sombras, por nada real, y tampoco los nacimientos anteriores de Siddhartha eran pasado, ni su muerte y su renacimiento al Brahma han sido fruto, o han sido futuro. Nada fue ni será, todo es, todo tiene esencia y presente. Siddhartha hablaba encantado. La inspiración le había producido una profunda felicidad, mas ¿no era el tiempo todo el sufrimiento? ¿No era todo el temor y tortura el tiempo? ¿No se superaba y alejaba todo lo difícil y hostil en el mundo si se superaba el tiempo, si se lo anulaba? Había hablado gozoso, pero Vasudeva le sonrió con el rostro iluminado e hizo un gesto de afirmación. En silencio pasó su mano por el hombro de Siddhartha y regresó a su trabajo. Y otra vez, cuando en la estación de la lluvia el río crecía y el rugido aumentaba poderoso, manifestó Siddhartha. ¿Verdad, amigo? Que el río tiene muchísimas voces. No posee la voz de un rey y de un guerrero, la de un toro y la de un pájaro nocturno, la de una pantera y la de un hombre que suspira y otras voces más. Así es, declaró Vasudeva. Todas las voces de la creación están en el río. ¿Y puedes descifrar lo que dicen?, continuó Siddhartha, cuando oyes sus 10.000 tonos a la vez. El rostro de Vasudeva sonreía feliz. Se inclinó hacia Siddhartha y le dijo al oído lo que el sagrado Om le había comunicado, lo mismo que antes había dicho Siddhartha. La sonrisa de Siddhartha se parecía cada vez más a la del barquero. Era casi igual de brillante, expresaba casi la misma felicidad, brillaba igual en sus 1000 pequeñas arrugas. Era equivalente en inocencia y en madurez. Muchos de los viajeros, al ver a los dos barqueros, los tenían por hermanos. A menudo se sentaban por la noche en el tronco, junto a la orilla. En silencio escuchaban el susurro del agua, que para ellos ya no era la corriente, sino la voz de la vida, de la existencia, de lo que siempre será. Y a veces ocurría que al escuchar ambos el río, pensaban en las mismas cosas, en una conversación de anteayer, en un viajero cuya cara y destino les interesaba, en la muerte, en su niñez. Y los dos, en el mismo instante que habían escuchado del río algo bueno, se miraban mutuamente, pensando ambos exactamente igual. Se sentían felices ante la misma contestación por idéntica pregunta. Algunos de los viajeros percibían que de la barca de los barqueros se emanaba algo especial. A veces ocurría que un viajero, después de haber observado la cara de los barqueros, empezaba a narrar su vida, sus pesares, confesaba sus pecados y terminaba pidiendo consuelo y consejo. En otras ocasiones les pedían permiso para quedarse una noche con ellos y así poder escuchar la voz del río. También sucedía que llegaban curiosos a los que les habían contado que en ese lugar vivían dos sabios, o magos o santos. Los curiosos preguntaban entonces, pero no recibían ninguna contestación. Y tampoco encontraban que fueran magos, ni sabios, ni santos, y solo hallaban a dos ancianos amables que parecían mudos, extraños y seniles. Los curiosos se reían y comentaban entre sí la buena fe y la necedad de la plebe, que propagaba rumores sin fundamento. Los años pasaban y nadie se entretenía en contarlos. Un día llegaron unos monjes discípulos de Gotama, del Buda, y pidieron que les cruzaran a la otra orilla del río. Los barqueros se enteraron por ellos que les había llegado la noticia de que el majestuoso estaba enfermo de gravedad y pronto moriría su última muerte humana para entrar en la redención. No pasó mucho tiempo y llegó un nuevo grupo de monjes hasta la barca, y otro, y monjes y viajeros no hablaban de otra cosa sino de Gotama y su próxima muerte. De todas partes llegaba la gente atraída como por arte de magia, para presenciar la muerte del gran Buda, como si se tratara de ir a una campaña o a la coronación de un rey. Todos dirigían sus pasos hacia el lugar en donde debería suceder algo prodigioso, donde el más perfecto de ese tiempo
debía entrar en la gloria. Durante esos días, Siddhartha pensaba frecuentemente en el moribundo, en el gran profesor cuya voz había avisado a los pueblos, había despertado a millares de gentes, en ese tono que también escuchó Siddhartha, igual que contempló su sagrado rostro. Pensaba en él como en un viejo amigo. Veía el camino de perfección ante sus ojos y sonriendo recordaba las palabras de joven que le había dirigido el majestuoso. Ahora le parecían términos orgullosos cuando le habló, en los términos en los que le habló, e impertinentes. Lo recordaba sonriente. Hacía ya mucho que no se sentía separado de Gotama, cuya doctrina no había querido aceptar. No, el que realmente quiere encontrar y por ello busca no puede aceptar ninguna doctrina, pero el que ha encontrado ya puede aceptar cualquier doctrina, cualquier camino u objetivo. A este ya no le separa nada de los miles restantes que viven en lo eterno, que respiran lo divino. El que ha encontrado no tiene preguntas. Lo podemos poner en esos términos. Nosotros estamos todo el día preguntándonos. Todo el día. Uno de esos días, cuando tantos peregrinaban hacia el Buda moribundo, también lo hizo Kamala, que en otros tiempos fue la más bella cortesana. Hacía ya tiempo que se había retirado de su vida anterior. Kamala es con la que vivió Siddhartha, que era una mujer muy lúdica, que jugaba con los ardides del poder y el sexo. Había regalado su jardín a los monjes de Gotama, se había refugiado en su doctrina y pertenecía al número de las amigas y bienhechoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gautama. Iba a pie y vestida con sencillez. Con su chiquillo andaba por la orilla del río, pero el niño se cansó pronto, quería regresar, descansar y comer. Estaba impaciente y lloriqueaba. Kamala tuvo que detenerse varias veces. El pequeño se hallaba acostumbrado a imponer su voluntad y Kamala debía darle comida y consuelo. El niño no comprendía por qué tenía que hacer aquella penosa y triste peregrinación con su madre, hacia un lugar desconocido, hacia un hombre extraño, pero que era un santo y se estaba muriendo. ¿Qué le importaba al chiquillo que se muriera? Los peregrinos no se hallaban lejos de la barca de Vasudeva cuando el pequeño Siddhartha obligó a descansar otra vez a su madre. También Kamala se encontraba fatigada y mientras el muchacho se comía un plátano, sentóse ella en el suelo, cerró un poco los ojos y se dispuso a descansar. Habéis oído bien, el nombre del niño, del hijo de Kamala, se llama Siddhartha. Pero de improviso, Kamala lanzó un grito de dolor. El muchacho la miró asustado y vio cómo las mejillas de su madre estaban pálidas de horror. Debajo de su vestido asombró una pequeña serpiente negra que acababa de morder a Kamala. Los dos juntos se echaron a correr en busca de otros seres humanos y pronto llegaron cerca de la barca. Allí se desplomó Kamala, pues no pudo continuar en pie. El niño abrazó y besó a su madre mientras no cesaba de gritar. También Kamala pidió socorro hasta que sus gritos llegaron a oídos de Vasudeva, que se encontraba junto a la barca. Se les acercó rápidamente, cogió a la mujer entre sus brazos y se la llevó a la barca, mientras el pequeño corría a su lado. Pronto llegaron a la choza donde se encontraba Siddhartha encendiendo el fuego de la cocina. Levantó la vista y lo primero que vio fue al niño, que le recordaba de una manera extraña cosas pasadas. Seguidamente contempló a Kamala, la que reconoció inmediatamente, a pesar de encontrarse desmayada en brazos del barquero. Ahora comprendió también que el rostro del pequeño le llamó la atención porque era su propio hijo. Y el corazón le saltó dentro del pecho. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra. El vientre de la mujer se había hinchado. Le dieron a beber agua, una tisana. Poco a poco Kamala volvió en sí. Yacía en el lecho de Siddhartha en la choza. Inclinado a su lado se encontraba Siddhartha, en el que a otros tiempos la había amado tanto. Le pareció un sueño. Sonriente miró el rostro de su amigo. Únicamente percatóse de la situación. Poco después recordó la mordedura y llamó temerosa al pequeño. «No te preocupes, está aquí», declaró Siddhartha. Kamala le miró a los ojos. Empezó a hablar con su lengua pesada debido a la paralización del veneno. «Te has vuelto viejo, querido», le dijo. «Tus cabellos ya son grises, pero aún pareces el joven Samana que se acercó a mi jardín sin vestido y con los pies polvorientos. Te asemejas más a él ahora que cuando nos abandonaste a Kamaswami y a mí. Sobre todo en los ojos, Siddhartha, sí. Yo también me he vuelto vieja, ¿me has reconocido?» Siddhartha sonrió. «Al momento, Kamala querida». Kamala señaló a su hijo y continuó. «¿Y a él? Es tu hijo». Siddhartha desvió la mirada y cerró los ojos. El pequeño se echó a llorar. Siddhartha lo sentó en sus rodillas
y le dejó que llorase. Acarició sus cabellos y al contemplar el rostro infantil se acordó de una oración de los brahmanes que había aprendido siendo niño. Empezó a pronunciarla lentamente, como un cántico. El pasado de la niñez le dictaban los versos y con este canto monótono el niño se tranquilizó. De vez en cuando también todavía lloriqueaba, pero por fin se durmió. Siddhartha lo depositó en la cama de Vasudeva. El barquero se hallaba en la cocina y preparaba un poco de arroz. Siddhartha le miró y Vasudeva contestó con una leve sonrisa. «Morirá», balbuceó Siddhartha en voz baja. Vasudeva afirmó con la cabeza. Su amable rostro se hallaba iluminado por el fuego de la cocina. Kamala volvió en sí otra vez. El dolor le contraía el semblante, los ojos de Siddhartha notaban el sufrimiento en su boca y en sus pálidas mejillas. Lo leía en silencio, con atención, esperando, entregado al sufrimiento. Kamala se percató y buscó su mirada. Luego manifestó: «Ahora me di cuenta de que tus ojos también han cambiado. ¿En qué conozco que tú eres Siddhartha? Lo eres y no lo eres». Siddhartha no habló. El silencio fijó sus ojos en los de Kamala. «¿Lo has conseguido?», preguntó Kamala. «¿Has encontrado la paz?». Siddhartha sonrió y colocó su mano sobre la de Kamala. «Ya me di cuenta», continuó Kamala. «Ya lo veo. Y yo también encontraré la paz». «¿La has hallado?», repuso Siddhartha en un susurro. Kamala continuaba con la mirada fija en los ojos de Siddhartha. Pensó que había querido peregrinar hacia Gotama para ver el rostro de una persona perfecta, para respirar la paz, y en vez de Gotama se había encontrado con Siddhartha. Pero todo había salido bien, como si hubiera visto al perfecto e iluminado. Quiso decírselo a Siddhartha, pero la lengua ya no le obedecía. Continuó Siddhartha mirándola en silencio y notó cómo la vida se apagaba en sus ojos. Cuando el último dolor estremeció sus ojos y los veló, al contraerse sus miembros por última vez, Siddhartha le cerró los párpados con los dedos. Durante mucho tiempo permaneció sentado mirando la cara de Kamala. Contempló su boca, cansada y vieja, con sus labios delgados, y se acordó de que en la primavera de su vida la había comparado con un higo recién abierto. Durante mucho tiempo leyó en el rostro pálido las arrugas del cansancio. Se llenó de esa imagen y vio entonces su propia cara, igual de blanca y de marchita. A la vez pudo observar los dos rostros jóvenes, de labios rojos, de ojos ardientes, y la sensación de presente y simultaneidad le llenó totalmente, con un sentimiento de eternidad. En ese momento sentía más profundamente que nunca el carácter indestructible de toda la vida, de la eternidad de cada instante. Cuando se levantó, Vasudeva había preparado un poco de arroz, pero Siddhartha no comió. Prepararon un lecho en el establo donde se hallaba la cabra y Vasudeva se marchó a dormir. Siddhartha, en cambio, salió y pasó toda la noche delante de la cabaña escuchando al río que bañaba el pasado, rodeado a la vez de todos los tiempos de su vida. De vez en cuando se acercaba a la puerta de la cabaña para saber si dormía el niño. Muy pronto, de madrugada, aún antes de salir el sol, salió Vasudeva de la cuadra y se acercó a su amigo. «¿No has dormido?», le dijo. «No, Vasudeva. He permanecido aquí y he escuchado la voz del río. Me ha dicho muchas cosas, me ha llenado profundamente con la idea de la unidad. Has sufrido, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha entrado en tu corazón». «No, amigo. ¿Cómo podría estar triste? Yo, que he sido rico y feliz, ahora lo soy todavía más. Me han regalado a mi hijo». «Bienvenido sea tu hijo. Pero ahora, Siddhartha, empecemos a trabajar, pues hay mucho que hacer. Kamala ha muerto en el lecho en que murió mi esposa. También haremos fuego en la misma colina en que encendí la hoguera para mi mujer». Y mientras, el niño seguía dormido y levantaron la pira. Os dejo con este capítulo nuevo de Siddhartha, fantástico. Fantástico. No tienen problema en que Siddhartha tenga un hijo. Vamos a ver luego quién es Siddhartha, vais a ver. Igual que Cristo. En fin, que tengáis un excelente día. Os dejo con esta maravillosa obra, este cuento, esta novela divina, Siddhartha. Y el próximo capítulo tiene que ver con el hijo. Cuidaros mucho, pasarlo bien y seguimos en esta marcha. Hasta mañana.